Vamos a iniciar con la clase del 29 de octubre de 2020 de estática. ¿Alguien me puede recordar, por favor, lo último que vimos acerca de las inercias? Bueno. Vimos el teorema de ejes paralelos. ¿Qué más vimos? El tema era radio de giro de un área. El radio de giro de un área, que era la inercia dividida entre el área. Vimos nada más la parte teórica, Teórica. ¿cierto? Sí. Bien, así que bueno, vamos a poner ejercicios. Ejercicios. Aquí está, radio de giro. Bien, vamos a apuntar, determine los momentos de inercia de la sección transversal del elemento respecto a los ejes centroidales X y Y. Vamos a determinar el momento de inercia y también el radio de giro del siguiente elemento que les voy a compartir. Y lo copiamos, por favor. Bien, vamos a comenzar y para calcular los momentos de inercia centroidales de esta sección, noten que la sección es una sección que está formada por un ángulo y una placa, es decir, por una L y una plaquita. Este elemento se puede dividir en tres distintos elementos que serían tres rectángulos. Así que para dividirlo, yo voy a dibujar aquí una posible división. Sin embargo, lo pueden dividir como ustedes prefieran.
Este sería el triángulo, rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3. ¿Sí? Vamos a numerarlos como aquí 1, 2 y el del centro como rectángulo 3. Y para calcular las inercias y los radios de giro, lo primero que vamos a hacer es generar una tabla y en esa tabla vamos a calcular el centroide. Fíjense que antes de empezar, la figura es completamente simétrica, que quiere decir que el, el ancho de esta figura, que no se ve el ancho en realidad, pero es de una distancia de, aquí tiene un espesor de 100 milímetros, tiene una altura de 400 milímetros, espesor también de la placa de 400 milímetros, espesor aquí de 100, ancho de 400, pero la longitud del elemento del centro es de 250 más 50, serían 600. A ver, nada más déjenme corroboro, porque está mal el libro. Sí, es 600. Entonces, esta distancia de aquí a aquí sería 600. Ahí está. De paño a paño es de 600 milímetros. Bien. Voy a pasar la figura acá. Y vamos a generar una tablita. En esa tabla vamos a poner primero los elementos, los 3 elementos. Vamos a poner elemento 1, 2 y 3. Después del elemento el área. Después del área la inercia en X, la inercia en Y. Bueno, sería aquí elemento. Después del elemento el área. Aquí pondríamos X. Aquí pondríamos Y. Aquí pondríamos X por área y Y por área. Eso será suficiente para el centroide, pero aquí como ya está el centroide ubicado en el centro, no es necesario que pongamos, que hagamos el cálculo del centroide. Podemos ir directamente a las inercias. Pero sí vamos a ocupar ese centroide para las inercias. Entonces sí vamos a poner XY y Y. Después de esto, las inercias X, la inercia en Y, después de la inercia en Y, voy a ir directamente a las áreas por las diferencias de distancias al cuadrado. Esto sería área por X menos X al cuadrado.
área por x menos x al cuadrado. Aquí área por y menos y al cuadrado. Y todavía faltan dos términos, ¿no? Las áreas, las inercias. Creo que ya. Aquí tendríamos el elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Y abajo las sumatorias. Bien. ¿Cuál sería el área del elemento 1? Noten que es una placa que tiene un ancho de 100 y tiene un alto de 400, pero lo estamos cortando antes del espesor del elemento 3, por lo tanto sería 100 por 300. 100 por 300, ¿cuánto nos da? 100 por 300. 30,000, profe. 30,000. Siguiente elemento, que sería el 2, es totalmente simétrico. También tendríamos 30,000. Y el elemento 3 tendrá 600 por 100, que será el doble, entonces sería 60,000. Aquí la suma de 60,000 y 60,000 será 120,000. La suma de las áreas. La posición de x, y en el elemento 1, considerando que el 0 se encuentra en el centroide. Noten que aquí tenemos el eje del 0 en el centroide en X. Aquí será... ¿Cuánto será? ¿Cuál es la posición de X del centroide del elemento 1? Si el 0 se encuentra en el centroide del elemento 3. Consideremos que es negativo hacia atrás, entonces... Menos 400 milímetros. No, Menos 250. es correcto, menos 250, porque si aquí es el centro, tenemos 300 hacia atrás, pero solamente avanza 200 y la mitad de 100, es decir, menos 250. El elemento 2 va a tener el mismo centroide, pero positivo, así que tendremos 250 en X positivo. El elemento 3 va a tener un centroide en la coordenada 0, tanto en X como para Y. Ahora vamos a tener Y para el elemento número 1. Aquí noten que subiríamos 50 milímetros. 50 milímetros más la mitad de 300 son 50 más 150. Nos quedaría en 200. 200 positivo en Y, 200 negativo en Y para el elemento 2, menos 200. Y lo vemos porque son 400 menos 100, son 300. La mitad de 300, 150, pero se desplaza 50 hacia abajo. Por eso es menos 200. Ahora, no es necesario calcular para este ejercicio el centroide, puesto que ya sabemos que el centroide se encuentra en la coordenada 0, 0. Vamos a calcular las inercias. Recordemos que la inercia en X para un elemento rectangular es la base por la altura al cubo entre 12. Así que para el elemento 1 será base 100 por la altura 300 al cubo entre 12.
¿Cuánto nos da? Creo que 225 millones. 225 millones, 225 y voy a poner una M que simboliza los millones. Para la inercia en X también de el elemento 2, como es el mismo elemento, la misma figura con las mismas dimensiones, será 225 millones. Ahora, la inercia en Y va a ser la base al cubo por la altura, que sería 100 al cubo, multiplicado por la altura que es de 300, y eso dividido entre 12. A mí me da 25 millones, corroboramos. Sí, profe. 25 millones. Ahora vamos con el elemento número 3, que es el elemento que no es igual a 1 y 2, el del centro. Para la inercia en X tendremos la base, que son 600 por la altura al cubo. La altura son 100 elevado al cubo y entre 12. Eso nos da un resultado de 50 millones. Y para la inercia en Y tendremos 100 multiplicado por 600 al cubo y eso dividido entre 12, tendremos 1800 millones. Vamos con las áreas multiplicado por la diferencia de las distancias al cuadrado. Aquí lo primero que hay que hacer es las diferencias de las distancias, es decir, x menos x elevamos al cuadrado y después multiplicamos por el área. Empezamos con el primero. Noten que la posición del centroide está localizado en el punto 0. Así que lo único que vamos a elevar al cuadrado es esta distancia de x y y. Así que tendremos 250 elevado al cuadrado. No importa el signo porque al elevarlo al cuadrado se elimina, se hace positivo. Así que 250 al cuadrado son 62.500. 62.500 multiplicado por un área de 30.000 nos da, ¿cuánto? 1.875 millones. Corroboramos. 1.875 millones. Este otro elemento 2 va a ser igual 1.875 millones. Ahora vamos a las diferencias en Y. Diferencias en Y son 200. 200 al cuadrado multiplicado por 30.000. A mí me da 1.200 millones. ¿Es correcto? Sí, 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 sí. Alguien que siga despierto. Si nos da lo mismo. Sí, profe. Va. Vamos a estas diferencias. En el elemento 3, como se encuentra en el centroide, pues sería 0. Y aquí también 0. Procedemos a hacer las sumas. 225 más 225 son 450, más 50 son 500. 500. Y para la inercia en Y, 1.800 más 25 más 25 son 1.850. 1.850 millones y 500 millones. Ahora la suma de las áreas por las distancias x al cuadrado es 1.875 por 2, son 150 más 36.000, 36.150 millones. Y de este lado, 24.000. Corroboramos. No, aquí me equivoqué. Son 3.750. 3.750. 3.750
millones. Ah, sí, porque 8 y 8, 16. Más 150, 17. Más 20, 37. Va. Ok, ahora vamos a calcular las inercias. Para la inercia en X, tendremos que eso va a ser la suma de las inercias en X, que empezamos por 500, más esta suma de las áreas por las distancias Y al cuadrado. Recuerden que es la distancia, si estamos calculando inercia en X, es la distancia en Y porque es una distancia que separa los ejes horizontales que corresponderían a distancias o a posiciones de centroides de X. Entonces, 500 más 24,000 y esto nos da un Es total de 2400, ¿no, profe? 2,400. Ah, sí, cierto. Aquí me comí un cero. 2,400, esto nos da 2,900. Y para la inercia en Y vamos a tener sumatoria de las inercias en Y, 1850. 1850 más las distancias en X al cuadrado por el área, que es 3,750. Nos da 5,600. Estas unidades son de milímetros a la cuarta, pero como estamos en millones, serán millones de milímetros a la cuarta, o sería 2,900 por 10 a la 6 milímetros cuartos. Bien, ahora calculando el radio de giro, el radio de giro va a ser igual a la inercia entre el área y eso raíz cuadrada. De manera que tendríamos radio de giro en X igual a la raíz cuadrada de la inercia en X y X dividido entre el área. Esto va a ser igual a la inercia en X, que es 2,900 por 10 a la 6. 2,900 por 10 elevado a la 6, dividido entre 120,000. Y a eso le vamos a sacar raíz. A mí me da 155.45 milímetros. Y para el radio de giro de Y, esto será igual a la raíz de la inercia en Y dividido entre el área y esto será igual a la inercia en Y es 5,500 por 10 elevado a la 6, eso dividido entre el área que son
120,000. Y a eso sacamos la raíz. Nos da 214.08 milímetros. Hasta ahí me dicen si llegamos. Profe. Profe, ¿Sí? ahí en la de inercia en Y son 5,600, ¿no? 5,600. En lugar de 5,500. Ya el resultado da 216.02. 216. $216. Acabamos de copiar, por favor, porque vamos a hacer otro cálculo en el mismo ejercicio. Entonces, vamos a calcular ahora la inercia respecto a un eje nuevo. Hasta ahora lo que hemos calculado es la inercia centroidal. Esa inercia centroidal es la distancia, ocupamos la distancia respecto al centroide. Pero ahora vamos a calcular la inercia respecto a un punto fuera de la figura. Ese punto fuera de la figura lo voy a definir justo en esta esquinita de aquí. Así que las inercias respecto a este elemento ahora sí, sería la inercia respecto a ese punto, obedecerá a dos diferentes ejes. Esos ejes se encontrarían unidos justo en ese punto, que sería este eje como el eje X horizontal, y el otro eje vertical sería este otro. Recordemos que la inercia lo que representa es una resistencia a un giro que para elementos estructurales podría traducirse en pandeo. Sin embargo, en este elemento, recuerden que yo les había comentado que es como si la figura le enterráramos un lapicito o una barra y tratáramos de hacerlo girar. En este caso, como el elemento se encuentra más lejos del centro de gravedad, la inercia tendría que ser mucho mayor, ¿sí? Vamos a retomar el mismo ejercicio, retomamos la misma tabla, lo único que vamos a cambiar, noten que el área va a ser la misma, la posición del centroide aquí sí sería diferente,
O podemos dejarla así. A ver. La inercia, la posición la podemos dejar así. Lo único que cambiaríamos sería esta distancia. Ya no sería con respecto al centroide, sino sería con respecto al nuevo punto que estamos generando, ¿sí? Entonces, noten que este punto lo hemos definido como el punto cero, pero ahora nos vamos a mover calculando la inercia a este punto rojo. Por lo tanto, distancias lo vamos a dejar en en el mismo sistema coordenado, es decir, el cero se encuentra aquí, pero el cálculo de la inercia es en este punto. ¿Qué punto es este? Pues es el punto 350 negativo y en X será el punto 300 positivo. Así que ese punto nuevo lo voy a apuntar aquí como P1. Ese punto P1 será, repito, en X 300 y en Y menos 350. ¿Sí? Ahora, repito, las distancias son las mismas del centroide de cada uno de los elementos. Los elementos no cambian, tienen la misma inercia, pero a partir de aquí vamos a cambiar estos, Profe, por qué es menos 350? porque son 300. De este punto donde te estoy señalando al punto donde calculamos la inercia, son 300. Nota que son 400 menos. Ajá, pero, o sea, se calcula entonces desde el centro Ajá, desde el sí, centroide porque se hace. es correcto, porque yo no he cambiado el eje, el punto cero. El punto cero es el que se Ah, sí, encuentra sí. aquí, ¿sí? Lo único que vamos a cambiar es dónde se calcula la inercia. Ya no va a ser respecto al centroide, sino he movido el punto. Hay dos opciones aquí para hacer este cálculo respecto a un eje que no es Ajá. el centroide. El primer punto o la primera opción es cambiar todo el eje cero. Si yo cambio todo el eje cero a este nuevo punto, lo que tengo que cambiar son todas estas distancias X y Y. Entonces, para no cambiar eso que ya hice, lo único que vamos a hacer o vamos a tener en cuenta es que las distancias van a ser respecto al punto P1 300 menos 350 y obedecen al mismo punto 00 que se encuentra en el centroide de la figura. ¿Sí lo vemos? Ah, ya. Sí, Va. sí. Entonces, lo Era mi único que yo duda. estoy borrando aquí es estos elementos de acá y ahora van a valer desde luego diferente. Vamos al elemento número 1. El elemento número 1 tiene el centroide en X en menos 250, pero ahora ese menos 250 le voy a restar los menos 300, o pueden hacerlo al revés, no importa si es menos 250 menos 300 o 250 más 300 o 300 más 250. ¿Sí? Al final es una diferencia de distancias. Y eso nos va a dar 250 más 300, nos da 550. Pero esa distancia la vamos a elevar al cuadrado. 550 elevado al cuadrado nos da 302.500. Y eso multiplicado por el área de ese elemento que son 30.000, nos da 9.075 millones. Si corroboramos nada más, por favor, que no se me pase nada. Sí, lo estoy dejando en rojo para que veamos que es el dato que hemos cambiado. Ahora, el elemento 2 no va a poseer este mismo dato, puesto que el elemento 2 se encuentra más cerca del punto donde estamos calculando esa inercia. No le voy a contestar. Entonces, aquí tenemos una diferencia de distancia respecto a X de únicamente 50. ¿Sí lo vemos? Sería 50 al cuadrado multiplicado por 30.000. ¿Cuánto nos da?
Profe, ya no se escucha. ¿Cuánto nos da? ¿75 millones? Sí, profe. Ok. Vamos con el elemento número 3. El elemento número 3 se encuentra a 300 metros de este eje. Así que veamos cuánto nos da. Sería 0 menos 600. ¿Cuánto nos da? 0 menos 300 son 300, 300 al cuadrado. Y eso multiplicado por 60,000. Nos da 5,400 millones, ¿cierto? Vamos con los ejes en Y. Nada más vayamos corroborando, por favor. Respecto a Y, para el primer elemento se encuentra a 200. Y si estamos bajando hasta 350, sería 200 menos 350, que es más 350, nos da 550. Esos 550 elevados al cuadrado y multiplicados por 30,000 nos da 9,075 millones. Entonces, 90,75 millones. Para el elemento número 2, aquí será una diferencia de, noten que el centroide del elemento 2 está en menos 200, pero si tenemos que llegar a menos 350, hay una diferencia de 150 milímetros. 150 milímetros elevados al cuadrado y multiplicados por 30,000 nos da 675 millones, ¿sí? Sí. Sí, profe. Y por último tenemos el elemento número 3 que se encuentra en la posición 0, menos 350, únicamente 350 elevado al cuadrado y multiplicado por 60, 1, 2, 3, 60,000, nos da 7,350 millones. Ahora vamos a calcular las sumatorias. Las sumatorias también van a cambiar. Así que veamos. Cortamos aquí. Y estas sumatorias serán 9,075 más 75 más 5,400. Nos da 14,550 millones. Y para la sumatoria de las áreas por las diferencias de las distancias en y al cuadrado, nos da 90,75 más 675 más 7,350, 17,100 millones. Ahora calcularemos las inercias en X y las inercias en Y. La inercia en X va a ser lo mismo, los mismos 500 en este caso, más 500 millones, más estas diferencias de Y, que será 17,100 millones, y 17,100 millones más 500 millones son 17,600 millones. 17,600 millones. Para la inercia en Y, vamos a tener una sumatoria de 1,850 más las áreas por las diferencias de las distancias en X al cuadrado, que son 14,550 millones. 14,550 más 1,850 nos da 16,400, ¿es correcto? Millones. Corroboramos, por favor.
Ahora el radio de giro en X será 17.600 dividido entre el área, bueno, ese es 17.600, todavía hace falta multiplicarlo por 10 a la 6, por 10 a la 6, y eso dividido entre 120.000 milímetros cuadrados, le sacamos raíz y nos da un radio de giro de 383 milímetros. Para el radio de giro de Y tendremos 16.400 millones, es decir, por 10 a la 6, dividido entre 120.000. Esto nos da 136.000, pero hay que sacarle raíz. 370 milímetros. Podemos corroborar. Sí, profe, sale eso. Bueno, para concluir en el ejercicio, noten que las inercias respecto a un eje centroidal dan mucho menor que las inercias respecto a un punto fuera de la figura o un punto alejado del centroide. Esto desde luego se ve reflejado en el radio de giro. Para el diseño de elementos de acero, lo que se hace es para una sección de un perfil de acero, se calculan los dos radios de giro y en función del menor radio de giro es que se va a diseñar la resistencia al pandeo. ¿Esto qué quiere decir? Que el parámetro de diseño que nosotros seleccionaríamos para, para el elemento, para la resistencia del elemento, sería en función del radio de giro en X, que sería este 155.45. ¿Sí? En caso de tratarse de inercias respecto a un punto que no es centroidal, corresponde a diseño de otro tipo de elementos que podrían ser elementos con cargas excéntricas. Terminamos de copiar, por favor. ¿Listo? No, no, espere.
Terminamos de copiar. Bueno, el mismo procedimiento se haría para calcular la inercia respecto a un eje o un punto fuera del centro. Recuerden que lo único que debemos de hacer es cambiar estas distancias. La inercia de cada una de las figuras pues no va a cambiar porque la geometría de la figura se mantiene constante. Y si no cambiamos el eje cero, el punto cero, no debería tampoco de cambiar la posición del centroide de cada una de las figuras. Únicamente cambiamos el término de A, de X menos X y de Y menos Y, que bueno, esto es lo que se emplea para el teorema de los ejes paralelos. Este teorema de los ejes paralelos implica que podemos calcular la inercia respecto a otros ejes fuera del centroide, siempre y cuando sean paralelos al eje X y al eje Y. El día de mañana vamos a aprender a calcular las inercias respecto a ejes que no son horizontales ni verticales, es decir, ejes inclinados. Lo terminamos hasta aquí y nos vemos el día de mañana en nuestra hora de clase a las 6. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta mañana. Tengan Gracias, buena profe. noche. Hasta Mañana, luego. profe. Hasta mañana. Hagan sus apuntes.